Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les quiero hablar de un autor que se llama Howard Phillips Lovecraft. Y Howard Phillips Lovecraft es un autor que tiene que ver con la ciencia ficción, el suspenso y el terror. Bueno, es uno de mis autores favoritos en relación al género de suspenso. Esta leyenda está referenciada, está documentada por Howard Phillips Lovecraft y es uno de los autores que maneja una narrativa tan referenciada, tan descriptiva, que te envuelve en la descripción, en la narrativa y te va llevando en el concepto del relato y te adentra en la historia, y está tan bien documentada que no dudas en ningún momento de todo lo que está escribiendo ahí. Tal parece que él hubiera estado en ese momento y con los personajes presentes dentro de la historia, porque no pierdes ningún detalle al respecto. Bueno, el relato que te voy a dar a conocer el día de hoy se llama La Maldición Yig. Y bueno, esto sucede o parte de una leyenda de los indios wichitas, en donde ellos veneran al Señor de las Serpientes. Esta leyenda tiene una correlación respecto a lo que también nosotros conocemos como Quetzalcóatl o la serpiente emplumada para los aztecas. Howard Phillips Lovecraft nace en Estados Unidos y es uno de los escritores del género ciencia ficción y suspenso. Stephen King ha llegado a decir que es uno de los mejores creadores y referentes del género del suspenso y del terror. Lovecraft nace en Providence, Rhode Island, en el año de 1890, un 20 de agosto. Howard va a quedar huérfano de padre a una edad muy temprana, muy pequeño, debido a que cuando él tenía 3 años, su papá tenía un negocio de metales, vendía oro, piedras preciosas, pero sufre una enfermedad mental y lo llevan a un psiquiátrico. El papá dura 5 años en este hospital y muere. Entonces, a los 8 años de edad, Howard queda huérfano de padre. Se queda nada más con su mamá, y su mamá tenía antecedentes británicos, es decir, familiares de descendencia británica, y entonces se queda al amparo de su abuelo materno. Y el abuelo materno va a ser una gran influencia en la vida de Lovecraft. Howard Lovecraft era un niño muy solitario, no tenía con otros niños con quien convivir, y generalmente su abuelo lo dejaba salir a pasear en el bosque y en la pradera campestre que tenían al lado de la casa, y él se ponía a jugar con su imaginación. Se imaginaba hadas, monstruos en la oscuridad del bosque, o se imaginaba seres que había en otro universo o en otro planeta. Es decir, él tenía una imaginación muy ávida para generar y crear seres imaginarios. Cuando Howard Phillips Lovecraft tuvo edad para poder asistir a un colegio, le resultó muy difícil adaptarse, debido a que él había sido un niño solitario y no había convivido con otros niños. Cuando él veía que algunos jugaban a fútbol, jugaban avioncito, tenían momentos de esparcimiento, y él tenía otros gustos, nunca se adaptó al colegio. Y entonces su abuelo, al ver que es un poco antisocial y no tiene relación con los demás niños, lo que le propone es leer algunos libros de su biblioteca. Y es así como el abuelo lo va adentrando dentro de la literatura y le va generando un gusto por la investigación de ciertos sucesos históricos que no tenían o no encontraban un significado en aquella época. En un principio él se encontró muy identificado con las novelas policíacas. Esto era lo que más llamaba la atención, y de esa manera se fue adentrando dentro del género policíaco. Posteriormente le nació el gusto por la física, la química y la astronomía. Llegó el momento en que tenía que escribir, y llevó estos escritos a las diversas revistas y periódicos para que se publicaran. Eran pequeños relatos, pero finalmente los vendía, cobraba, y de esto él se sustentaba. A los 15 años, y bajo la influencia de Edgar Allan Poe, se decide a escribir un relato de terror y de suspenso que tituló La bestia en la cueva. Tiempo después de haber publicado este cuento, su abuelo fallece. Esto le causa una terrible depresión, y entonces empieza a convertirse en una persona totalmente aislada y vuelve a escribir. Sus amigos, que de vez en cuando lo visitaban, le animan a seguir escribiendo relatos de ciencia ficción, y nuevamente vuelve a publicar un relato llamado Dagon. Para el año de 1921,
Howard pierde a su madre, es decir, ella fallece, y entonces la economía que tenían cuando estaba con su abuelo y la poca herencia que le había dejado a su madre van decreciendo, y de esa manera él tiene menos recursos y ahora lo que hace es corregir escritos de otros autores para poder ganar dinero y de esa manera subsistir. Después de algún tiempo de corregir varios autores que hacían escritos y escribir también para ellos algunos cuentos clandestinamente, él decide regresar a su casa materna, al pueblo de Providence, y es ahí donde, aislado de toda la gente y de todo el mundo, hace grandes paseos nocturnos, y durante todos estos grandes paseos nocturnos se aviva su imaginación y su creatividad y empieza a desarrollar nuevos relatos. Esta época fue tan oscura para Howard que sus relatos eran demasiado complicados, y al momento de venderlos o dárselos a los editores no comprendían todavía su creatividad y su imaginación y no querían publicar estos cuentos que cuando ellos los leían generaban en ellos suspenso, miedo y terror. De esa manera empezó a caer en mayor depresión, al grado tal de que todas sus obras tuvieron éxito, pero después de su muerte. Howard Phillips Lovecraft va a morir muy joven, a los 47 años de edad, víctima de un cáncer en 1937. La maldición de Jig, por Howard Phillips Lovecraft. En 1925 fui a Oklahoma buscando tradiciones sobre las serpientes y salí con tal temor hacia ellas que me durará el resto de mi vida. Admito que es una tontería, ya que existe una explicación natural para todo cuanto vi y oí. Pero eso no disminuye un ápice mi miedo. Si la vieja historia hubiera sido lo que parecía, no me hubiera impresionado con tanta fuerza. Mi trabajo como etnólogo de indios americanos me había endurecido ante toda suerte de mitologías extravagantes y sabía que los sencillos blancos pueden ganar a los pieles rojas en su propio juego cuando empiezan a fantasear infundios. Pero no puedo olvidar lo que vi con mis propios ojos en el demencial asilo de Guthrie. Fui a este asilo porque algunos viejos colonos me dijeron que podría encontrar algo importante ahí. Ni los indios ni los blancos querían hablar sobre las leyendas acerca de un dios serpiente que estaba investigando. Los advenedizos del boom prolífero, por supuesto, nada sabía de tales asuntos, y los hombres rojos y pioneros se espantaban abiertamente cuando hablaban de eso. No más de 6 o 7 personas mencionaron el asilo, y aquellos que lo hicieron tuvieron cuidado de hablar en susurros. Pero los cuchicheos me revelaron que el doctor Manmia podía mostrarme una reliquia verdaderamente terrible y decirme cuánto deseaba saber. ¿Podría explicarme por qué Jig, el semihumano padre de las serpientes, es algo rehuido y temido en Oklahoma Central? ¿Y por qué los viejos colonos tiemblan ante las secretas orgías indias que convierten los días y las noches de otoño en algo odioso como el incesante batir de tambores en los lugares solitarios? Así fue que, como un sabueso que persigue el rastro, acudí a aquel asilo, ya que había empleado muchos años recopilando sobre la evolución del culto a las serpientes entre los indios. Siempre había sentido, por ciertos matices bien definidos de la leyenda y de la arqueología, que el gran Quetzalcóatl, el benigno dios serpiente de los mexicanos, había tenido un prototipo más oscuro y antiguo, y a lo largo de los últimos meses había estado muy cerca de probarlo con una serie de investigaciones que abarcaban desde Guatemala a las llanuras de Oklahoma. Pero todo esto era frustrante e incompleto, ya que los límites del culto a las serpientes estaban cercados por el miedo y el sigilo. Ahora aparecía una nueva y copiosa fuente de datos que estaban a punto de salir a la luz, y acudí al director del asilo con una ansia que no traté de ocultar.
El doctor McNeil era un hombre pequeño y bien afeitado, de cierta edad, y bien seguida por su habla y maneras, que era un sabio de no menor erudición que de otras muchas disciplinas al margen de su profesión. Grave y lleno de dudas cuando le di a conocer mis propósitos, su rostro fue volviéndose pensativo, según estudiaba cuidadosamente mis credenciales, así como la carta de presentación que un amable anciano exagente indio me había dado. Entonces, ¿ha estado usted estudiando la leyenda de Jig, reflexionó sentenciosamente. Sé que muchos de nuestros etnólogos en Oklahoma han intentado conectarlo con Quetzalcóatl, pero no sé de nadie que haya cubierto también los pasos intermedios. Para alguien tan joven como parece ser usted, ha realizado un notable trabajo y ciertamente merece todos los datos que yo pueda proporcionarle. No creo que el viejo mayor Moore o cualquier otro le haya hablado sobre lo que hay aquí. No les gusta comentarlo y nadie lo hace. Es sumamente trágico y horrible. Pero eso es todo. Me niego a considerarlo como algo antinatural. Es una historia que le contaré después de lo que vea. Una historia endemoniadamente triste, pero que uno no puede catalogar de mágica. Simplemente muestra el poder que esta creencia tiene sobre la gente. Admitiré que hubo momentos en los que sentí un escalofrío que es más que físico, pero a la luz del día achaco todo a los nervios. ¡Ay! Ya no soy tan joven como antes. Al llegar a este punto, ¿podría usted considerar al ser que hay aquí una víctima de la maldición Jig? Una víctima físicamente viva. No dejamos que las enfermeras normales lo vean, a pesar de que la mayoría sabe que está aquí. Hay solo 2 viejos y tranquilos compadres que le alimentan y limpian su habitación. Solían ser 3, pero el viejo y buen Stevens falleció hace unos pocos años. Supongo que tendré que pensar en un nuevo grupo muy pronto, ya que el ser no parece envejecer o cambiar mucho, y nuestros viejos sirvientes no pueden durar para siempre. Puede que los moralistas del futuro cercano nos permitan darle un misericordioso descanso, pero es difícil de predecir. ¿Vio al venir por el camino la ventana a ras del suelo en el ala este? Ahí está. Ahora iremos allí. No tiene que decir nada. Solo mire por la tronera de la puerta y agradezca a Dios que la luz no sea muy fuerte. Luego le contaré la historia o la parte que he sido capaz de hilvanar. Bajamos silenciosamente las escaleras y no hablamos mientras serpenteábamos por los sótanos aparentemente desiertos. El doctor McNeil destrabó una puerta de acero pintada de gris, pero era tan solo un mamparo que llevaba un ulterino tramo de pasadizo. Por fin nos detuvimos ante una puerta marcada como B116. Abrió una pequeña mirilla que solo podía usar poniéndose de puntillas y golpeó varias veces el pintado metal, como tratando de levantar a su ocupante, fuera lo que fuese. Un débil hedor brotó de la tronera al abrirle el doctor, y fantaseé con que su aporreo provocaba una especie de respuesta baja y siseante. Finalmente me hizo un gesto para que lo reemplazara en la mirilla y así lo hice. Con un injustificado temblor que iba en aumento, la ventana barrada a ras de suelo, cerrada al exterior, admitía tan solo un débil e incierto resplandor, y estuve observando la maloliente madriguera durante algunos segundos antes de ver lo que reptaba y se retorcía por el suelo cubierto de paja,
emitiendo de vez en cuando un siseo débil y vacuo. Entonces, la silueta entre las sombras comenzó a perfilarse y capté que la contorsionada entidad poseía cierta y remota semejanza con una forma humana que se arrastraba sobre su vientre. Lo que se movía era de un tamaño casi humano y totalmente desprovisto de vestiduras. Carecía por completo de pelo y su espalda de tonos leonados parecía algo escamosa bajo la luz tenue y gulesca. Los hombros parecían moteados y oscurecidos. La cabeza era curiosamente plana. Mientras alzaba la cabeza para sisear en mi dirección, pude ver que los ojos, pequeños y negros como abalorios, eran condenadamente antropoides, pero no fui capaz de estudiarlos durante mucho tiempo. Me buscaron con horrible persistencia hasta que cerré boqueando la mirilla y dejé a la criatura retorciéndose casi invisible sobre la enmarañada paja, entre los espectrales contraluces. Debí tambalearme un poco, porque vi al doctor tomando gentilmente el brazo para guiarme afuera. Una y otra vez tartamudeaba. Pero, por el amor de Dios, ¿qué es eso? El doctor Manil me contó la historia en su oficina privada, mientras yo me arrellanaba en una butaca frente a él. El oro y carmesín del tardío atardecer se tornó hacia el violeta del primer ocaso, y todavía proseguí sentado, espantado e inmóvil. Me sobresaltaba con cada timbrazo del teléfono y cada pitido del zumbador, y debo haber maldecido a las enfermeras y a los internos cuyas llamadas a cada instante desplazaban al doctor a la oficina exterior durante breves intervalos. Llegó la noche y me sentí contento de que mi anfitrión encendiera todas las luces. Científico como era, mi afán de conocimiento estaba medio olvidado entre aquellos éxtasis de miedo que me dejaban sin aliento, tal como un niño pequeño puede sentirse cuando susurrados cuentos de brujas circulan junto a la chimenea. Parecía ser que Yig, el dios serpiente de las tribus de las llanuras centrales, presumiblemente el origen del más sureño Quetzalcóatl o Kukulcán, era un extraño y semi-antropomórfico demonio de naturaleza caprichosa y sumamente arbitraria. No era un verdadero diablo y habitualmente estaba bien dispuesto hacia quienes guardaban el debido respeto por él y sus hijos, las serpientes. Pero en otoño se convertía en anormalmente rapaz y debía ser alejado mediante ritos apropiados. Esto era por lo que los tam-tam en los condados de Panhui, Wichita y Caddo retumbaban incesantemente, semana tras semana, durante agosto, septiembre y octubre, y porque los hombres medicina hacían extraños ruidos con sonajeros silbatos curiosamente emparentados con los de los aztecas y los mayas. El rasgo preferente de Yig era el de una inexorable devoción hacia sus hijos, un amor tan grande que los Pieles Rojas casi temían protegerse de las venenosas serpientes de cascabel que infestaban la región. Espantosos y clandestinos cuentos insinuaban su venganza sobre los mortales que se mofaban de él o le causaban daño a su serpentina progenie. Su método preferido consistía en convertir a su víctima, tras apropiadas torturas, en una serpiente moteada. En los viejos días del territorio indio, continuó el doctor, no había demasiado secreto sobre Yig. Las tribus de la llanura, menos reservadas de las nómadas del desierto y los pueblos, hablaron bastante libremente de sus leyendas y ceremonias otoñales en los primeros agentes indios y dejaron que muchas de sus tradiciones se propagaran a través de las vecinas regiones de colonos blancos. El gran miedo llegó en los turbulentos días del 89, cuando corrieron rumores sobre extraordinarios incidentes, y el rumor estaba fundado
en lo que parecían pruebas odiosas y tangibles. Los indios decían que el nuevo hombre blanco no sabía cómo aplacar a Jig, y después los colonos comenzaron a sostener tal teoría. Ahora, ningún veterano blanco o rojo podía ser inducido a soltar prendas sobre el dios serpiente, excepto en formas de vagas insinuaciones. Pero después de todo, añadió el doctor con énfasis casi necesario, el único y verdadero horror verificado había sido una tragedia que movía sin piedad, más que un asunto de brujería. Era en su totalidad un suceso auténtico y cruel, incluso la última fase que tanta controversia había despertado. El doctor Magnin se detuvo y aclaró su garganta antes de abordar esta historia tan peculiar, y sentí esa hormigueante sensación que notamos en el teatro cuando se alza el telón. Todo había comenzado cuando Walker Davis y su esposa Audrey dejaron Arkansas para establecerse en las recién abiertas tierras públicas en la primavera de 1889, cuando acabaron llegando al país de los Wichitas, al norte de Wichita River, en lo que ahora es el condado de Caddo. Hay una pequeña ciudad ahí llamada Binger y el ferrocarril la cruza, pero por otra parte el lugar ha cambiado menos que en otras partes de Oklahoma. Aún es un área de granjas y ranchos bastante productivos en aquellos días, y los grandes campos prolíferos estaban bastante lejos. Walker y Audrey llegaron del condado de Franklin, en los Ozarks, en un carromato de mulas, un viejo e inútil perro llamado Lobo y sus bienes muebles. Eran tan típicos montañeses, jóvenes y quizás algo menos ambiciosos que la mayoría, mirando hacia adelante en busca de un tan abrigado como fuera posible hogar. Y Audrey persuadió a su esposo de ampararse en un risco que alzaba inusitadamente alto sobre el lecho seco de un primitivo afluente del río canadiense. A él no le gustó la escabrosidad del lugar y guió oscamente a los animales hacia la protectora ladera, ya que la naturaleza del suelo no le permitía acercar el carromato. Audrey, entretanto, examinando las rocas cercanas al carro, se percató de un singular olfateo por parte del débil y viejo perro. Empuñando un rifle, le siguió y enseguida agradeció a las estrellas el haberse anticipado a Walker en el descubrimiento, ya que allí, cómodamente enroscadas en una brecha entre dos pedruscos, había una visión que no le hubiera reportado ningún bien. Visibles, solo como una masa entrelazada, pero quizás formada por 3 o 4 criaturas distintas, había una masa que se retorcía perezosamente, que no podía ser más que un nido de serpientes de cascabel recién nacidas. Ansiosa de evitar a Walker el probable espanto, Audrey no titubeó en actuar. Haciendo firmemente el arma por el cañón y descargando la culata una y otra vez sobre los seres que se contorsionaban, su propia repugnancia era grande, pero no hasta el punto verdadero del miedo. Finalmente, vio que el trabajo estaba hecho y se volvió para limpiar improvisada chiporrotea en la arena roja y seca que abundaba en los alrededores. Debía, reflexionó, cubrir los restos antes de que Walker volviera a atar a las mulas. El viejo lobo, tan valiente, reliquia de un cruce de ovejero con coyote, se había desvanecido y ella temió que hubiera ido a buscar a su amo. En ese instante, el sonido de las pisadas le demostraron que su temor estaba bien fundado. Un segundo más, vida de mejores recompensas para su duro trabajo de las obtenidas en Arkansas. Ambos eran especímenes enjuntos y huesudos. Él, un hombre alto, rubio y con ojos grises. Ella, la mujer baja y de ojos oscuros con pelo negro, lacio, que sugería vestigios de sangre india en sus venas. En general eran poco peculiares, salvo por un detalle.
su historia no hubiera diferido de la de aquellos otros centenares de pioneros que en aquella época cayeron en masa sobre el nuevo país. Ese detalle era el temor casi epiléptico de Walker hacia las serpientes, que algunos atribuían a una causa prenatal y otros a una oscura profecía sobre su muerte, asegurada por una vieja india que había querido espantarle cuando era pequeño. Fuera cual fuese la causa, el efecto era sumamente marcado a pesar de su general valentía. La simple mención le hacía palidecer y casi desmayar, mientras la vista del menor espécimen podía producirle una convulsión. Los Davis salieron al comenzar el año, esperando estar en la nueva tierra a tiempo de arar en la primavera. El viaje fue lento, ya que los caminos eran malos en Arkansas y el territorio había grandes extensiones de colinas rocallosas. El cambio respecto de sus montañas nativas les deprimió más, quizás, de lo que suponían, pero encontraron a la gente de las agencias indias muy afables, mientras que muchos de los pobladores indios parecían amistosos y civilizados. De vez en cuando se topaban con otro pionero, con quien generalmente cambiaban rústicos cumplidos y expresiones de amigable rivalidad. De acuerdo con la estación, no había demasiadas serpientes a la vista, por lo que Walker no sufrió de su especial debilidad temperamental. En los tempranos estadios de su viaje, tampoco toparon con leyendas indias de serpientes que les turbaran, ya que las desterradas tribus del sureste no compartían las salvajes creencias de sus vecinos occidentales. Pero quiso el destino que friera un blanco de Okhumel en el país de los Creek, quien diera a los Davis el primer indicio del culto a Yig, un esbozo que tuvo un curioso efecto de fascinación sobre Walker y lo llevó desde entonces a preguntar sin reserva. Poco después, la fascinación de Walker se había convertido en un serio caso de pánico. Tomaba las más extraordinarias precauciones en cada acampada nocturna, desbrozando siempre cualquier vegetación que encontrara y evitando los lugares rocosos cuanto podía. Cada masa de raquíticos arbustos y cada grieta en las grandes rocas laminadas le parecía ocultar malévolas serpientes, mientras que cada figura humana, diferente a los colonos o del flujo de inmigrantes, era un potencial dios serpiente. Hasta la proximidad mostraba lo contrario. Afortunadamente no hubo en esta etapa encuentros problemáticos que crisparan aún más sus nervios. 2 o 3 veces vislumbró realmente una serpiente, y esas visiones no ayudaron al doliente en sus esfuerzos de conservar la compostura. En la 22ª tarde del viaje, el viento salvaje obligó, por bien de las mulas, a acampar en un lugar, y Walker habría visto todo. Audrey hizo un movimiento para sujetarse si se desmayaba, pero él tan solo se tambaleó. Luego, la mirada de puro espanto en aquel rostro del que había huido la sangre se convirtió lentamente en algo que parecía una mezcla de repulsión y de rabia, y comenzó a recriminar a su esposa con voz trémula. «Por Dios, Oz, ¿qué te había hecho? ¿No has oído todo eso que dicen sobre el demonio serpiente Yig? Debiste decírmelo y nos hubiéramos trasladado. ¿No sabes que tienen un dios diablo que acude si dañas a sus hijos? ¿Por qué piensas que los Injus bailan y tocan los tambores todos los días a la caída del sol? Esta tierra está maldita, te lo digo yo, y casi todas las almas con las que he hablado cuentan lo mismo. Aquí manda Yig, y cada ocaso se vuelve para castigar a sus víctimas y convertirlas en serpiente. Por eso, cruzando el canal Jin, ningún Injun mata una serpiente ni por gusto ni por dinero. Sabe Dios lo que hará contigo, chica, por haber destrozado toda una camada de hijos de Yig. Te castigará, seguro, antes o después, a no ser que compre un hechizo o algo así sobre los hombres medicina de los Injus. Te castigará, oh, tan seguro como que hay un Dios, vendrá por la noche y te convertirá en una serpiente reptante y moteada. El resto del viaje lo salpicó Walker con espantos, reproches y profecías. Cruzaron el canadiense cerca de Newcastle,
y poco más tarde se encontraron con el primero de los verdaderos indios de las llanuras que hubieran visto. Una partida de guachitas envueltos en mantas, cuyo cabecilla habló francamente bajo el señuelo del whisky, que le ofrecieron enseñando al pobre Walker un enreversado hechizo protector contra Jig, a cambio de un cuarto de botella del mismo y el sugestivo fluido. Durante el fin de semana encontraron el sitio buscado en el país de los Wichitas, y los Davis se apresuraron a delimitar sus posesiones y hacer la siembra de la primavera, aún antes de construirse una cabaña. La región era llana, abatida incesantemente por los vientos y la escasa vegetación, pero prometía fértiles cultivos. Ocasionales afloramientos de granito salpicaban el suelo de descompuesta arenisca roja, y aquí y allá había grandes rocas planas que se prolongaban bajo la superficie como una calzada construida por un hombre. Parecía haber muy pocas serpientes o posibles escondrijos para ellas, por lo que Audrey al fin convenció a Walker para construir la cabaña en una sola estancia sobre una amplia y plana laja de piedra al descubierto. Con un suelo así y una chimenea bien emplazada, podía desafiar al tiempo más húmedo, aunque pronto se evidenció que la humedad no era una característica sobresaliente en el distrito. Los troncos los acarrearon en el carromato desde las áreas boscosas más cercanas a muchos kilómetros en dirección a las montañas Wichitas. Walker construyó su cabaña de amplia chimenea y su rústico granero con la ayuda de algunos otros colonos, aunque el más próximo estaba a más de 1 kilómetro. A cambio, ayudó a sus benefactores en similares construcciones de casa, por lo que los vínculos de hermandad brotaron entre los nuevos vecinos. No había una verdadera ciudad antes del Reno, junto al ferrocarril y a unos 40 kilómetros o más hacia el noreste, y antes de que pasaran muchas semanas, la gente del lugar había estrechado lazos a pesar de su gran dispersión. Los indios, de los que unos cuantos habían comenzado a establecerse en ranchos, eran en su mayor parte inofensivos, aunque algunos se tornaban pendencieros al inflamarse con los euforiantes líquidos que llegaban hasta ellos sorteando los bandos del gobierno. Entre todos los vecinos, los Davis encontraron a Joe y Sally Compton, también procedentes de Arkansas, con los más amistosos y congeniables. Sally aún vive. Ahora es conocida como la abuela Compton y su hijo Clyde. Sally y Audrey solían visitarse una a la otra a menudo, ya que sus cabañas distaban solamente 3 kilómetros. En las largas tardes de primavera y verano cambiaban múltiples historias sobre la vieja Arkansas y muchos rumores sobre el nuevo país. Sally era sumamente comprensiva con el temor de Walker ante las serpientes, pero quizás hizo más por agravar que por curar el nerviosismo que Audrey iba adquiriendo por culpar de su incesante planir y profetizar sobre la maldición de Jig. Sally estaba desazoradamente versada en horripilantes historias de serpientes. La historia de un hombre del condado de Scott que fue picado por una horda entera de crótalos a la vez y que había hinchado tan monstruosamente por obra de un veneno que acabó estallando por una explosión. No hacía falta decir que Audrey no repitió esta anécdota a su esposo, ni que rogó a los Compton que se abstuvieran de comentarla por los alrededores. De creer a Joe y a Sally, respetaron la petición con la mayor fidelidad. Walker realizó temprano su plantación de maíz a mediados de verano y dedicó su tiempo a recolectar una buena cosecha de hierba nativa en la región. Con la ayuda de Joe Compton, excavó un pozo que suministraba un moderado caudal de agua de excelente calidad, aunque planeaba abrir un artesiano más grande. No tuvo sustos serios con las serpientes e hizo sus tierras tan inhóspitas como pudo para los reptiles invasores. A cada instante cabalgaba hasta el grupo de cabañas cónicas sustentadas por postes que formaban el poblado principal de los Wichitas y hablaba largo y tendido con los ancianos y chamanes sobre el dios serpiente, así como sobre la forma de apaciguar su cólera. Siempre había hechizos listos para ser cambiados por whisky, pero la mayor parte de la información estaba lejos de tranquilizarle. Jig era un gran dios,
tenía mala medicina. Él no olvidaba. En otoño, sus hijos estaban hambrientos y salvajes, y Jig era iracundo y salvaje también. Todas las tribus hacían medicina contra Jig al llegar la cosecha del maíz. Le brindaban maíz y danzaban el rito apropiado al son de los silbatos, cascabeles y tambores. Mantenían retumbando los tambores para rechazar a Jig e implorar la ayuda de Tirawa, cuyos hijos son los hombres, tal como las serpientes son los hijos para Jig. Era malo que la mujer de Davis matara a los retoños de Jig. Davis debía recitar los hechizos muchas veces cuando llegara la cosecha del maíz. Jig es un gran dios. Cuando llegó el momento de la recolección del maíz, Walker había colocado a su mujer en un deplorable estado nervioso. Sus plegarias y prestados encantamientos llegaban a ser una tortura, y cuando comenzaron los ritos otoñales de los indios, siempre había un rumor distante de tambores empujado por el viento que creaba un trasfondo siniestro. Era enloquecedor, el amortiguado a tronar, siempre arrastrándose sobre las anchas llanuras rojas. ¿Por qué no se detenían nunca? Día y noche, semana tras semana, siempre lanzando su incansable mensaje, tan persistentes como el rojo y polvoriento viento que lo transportaba. Audrey se espantaba más que su marido, porque él tenía un compensador elemento de protección. Fue con este sentimiento de poseer un poderoso e intangible baluarte contra la maldad como hizo su cosecha de maíz, y preparó cabaña y establo para el cercano invierno. El otoño fue insólitamente cálido, y excepto para sus primitivos gustos, los David encontraron poco uso para el hogar de piedra que Walker había construido con tanto esmero. Algo relacionado con las cálidas y antinaturales nubes de polvo crispaba los nervios de todos los colonos, pero entre los más estaban Audrey y Walker. La sugerencia de una maldición ofídica cerniéndose sobre ellos y el salvaje e interminable batir de los distantes tambores indios era una mala combinación a la que adición de cualquier nuevo elemento extraño amenazaba con volverse totalmente insufrible. A pesar de esta tensión, algunas fiestas tuvieron lugar en una u otra casa de las cabañas tras la siega, conservándose así en el presente, cándidamente vivos aquellos curiosos ritos de la cosecha que son tan viejos como la misma agricultura humana. Lafayette Smith, llegando desde el sur de Missouri y que tenía una cabaña a unos 4 kilómetros al este de los Walker, era un pasable violinista y sus melodías hicieron mucho para hacer olvidar a los concelebrantes el monótono batir de los tam-tam. Luego, la noche de Todos los Santos se acercó y los colonos planearon otra distracción. Este momento deberían haberlo sabido. Era de una estirpe más vieja que la agricultura, el temible sabbat de las brujas de los primitivos prearios, conservado a través de las eras de la oscuridad de la medianoche en bosques secretos, y aún así, insinuando con vagos terrores bajo su postre máscara de la comedia y la ligereza. Todos los Santos caería en jueves, y los vecinos acordaron en reunirse para celebrarlo en la cabaña de los Davids. Fue el 31 de octubre cuando se quebró el hechizo de calidez. La mañana fue gris y plomiza, y a mediodía el incesante viento se había tornado de abrasador a gélido. La gente tembló porque no estaba preparada para el frío, y el viejo perro de Walker Davis, Lobo, se arrastró cansinamente hacia el interior, hacia un lugar cercano al hogar. Aunque los distantes tambores aún retumbaban, no por eso los blancos se sintieron menos inclinados a proseguir sus elegidos ritos. A una hora temprana, como eran las 4 de la tarde, los carros comenzaron a llegar a la cabaña de Walker, y por la tarde, tras una memorable barbacoa, el violín de Lafayette Smith inspiró a una buena compañía de bailarines a grandes proezas y brincos grotescos en la amplia pero abarrotada estancia. La gente más joven se entregó a las indulgencias necedades propias de la estación, y en todo momento el viejo lobo aulló con lúgubre y estremecedora amenaza.
ante algún graznido especialmente espectral del chirriante violín de Lafayette, artilugio que nunca antes escuchara. Principalmente, sin embargo, este curtido veterano dormía alegremente, ya que había pasado la edad del interés activo y vivía principalmente en sus sueños. Tom y Jenny Rigby habían llevado su perro Sec, pero los animales no confraternizaron. Sec parecía extrañamente nervioso por algo y olfateó intrigado a su alrededor durante toda la tarde. Audrey y Walker hicieron una buena pareja en la danza y la abuela Compton aún gusta de recordar su impresión sobre ese baile aquella noche. Sus preocupaciones parecían olvidadas en aquellos momentos y Walker estaba afeitado y arreglado con sorprendente grado de pulcritud. Hacia las 10, todas las parejas estaban saludablemente cansadas y los invitados comenzaron a marcharse, familia tras familia, con muchos aspavientos y exageradas loas acerca del excelente rato que todos habían pasado. Tom y Jenny pensaban que los aullidos temerosos de Seth mientras seguían hacia su carro eran anhelos de volver a casa, aunque Audrey los achacó a los lejanos tam-tam, lo que los crispaba, ya que el distante retumbar era seguramente bastante espantoso tras el regocijo interior. La noche era secamente fría y por primera vez Walker echó un gran troco en la chimenea, protegiéndolos con ceniza para resguardar el rescoldo hasta la mañana. El viejo lobo se arrastró hasta el rojizo fulgor para caer en un sopor acostumbrado. Audrey y Walker, demasiado cansados para pensar en hechizos o maldiciones, se desplomaron en la tosca cama de pino y estuvieron dormidos antes de que el despertador barato de la repisa marcara 3 minutos. Y desde muy lejos, el rítmico batir de aquellos tan infernales aún pulsaba en la fría noche ventosa. El doctor McNeil se detuvo aquí y se quitó las gafas. Pronto descubrirá, dijo, que tuve grandes dificultades para reconstruir lo que sucedió cuando se marcharon los invitados. Tras un instante de silencio, prosiguió con su relato. Audrey tuvo terribles sueños sobre Jig, que se le apareció con aspecto de Satanás, tal como lo pintaban los grabados baratos que había visto. Fue en efecto un éxtasis total de pesadilla, del que despertó sobresaltada para descubrir que Walker también despierto y sentado en la cama estaba. Parecía escuchar atentamente algo y lo acalló con un susurro cuando ella comenzó a preguntarle qué lo había levantado. «Escucha, Oz», dijo sofocadamente. «¿No escuchas algo que suba, zumba y se arrastra? ¿Crees que pueden ser los grillos?» Verdaderamente había un ruido audible en el interior de la cabaña tal como él había descrito. Audrey intentó analizarlo y le pareció dotado de algún elemento, a la vez horrible y familiar, que revoloteaba justo al borde de su memoria. Y sobre todo esto, despertando espantosos pensamientos, el monótono batir de los distantes tam-tam llegaba incansable a través de las llanuras negras sobre la que se cernía una media luna nublada. Walker, ¿será la maldición de Jig? Ella pudo sentirle temblar. «No, chica, no creo que se presente así. Él tiene la apariencia de un hombre, a no ser que se le mire de cerca. Eso fue lo que me dijo el jefe Águila Gris. Serán bichos que han entrado escapando del frío. No grillos, creo que... o algo así parecido. Voy a levantarme y echarlos antes de que sigan o se ponen en la despensa». Se incorporó buscando la linterna que pendía al alcance de la mano y la agitó, con una pequeña caja de fósforo situada en el muro junto a ella. Audrey se sentó en la cama y observó el fulgor de la cerilla convertirse en un tranquilo resplandor de la linterna. Entonces, mientras sus ojos comenzaban a vislumbrar toda la estancia, las rústicas vigas retumbaron con el terror de unos gritos simultáneos, ya que el plano y rocoso suelo mostrado por la recién nacida luz era una hirviente masa, moteada de pardo por las ondulantes serpientes de cascabel que se retorcían cerca del fuego, girándose después sus espantosas cabezas para amenazar al portador de la linterna, que estaba paralizado por terror.
Audrey las vio durante un instante. Los reptiles eran de todos los tamaños, en número incontable y aparentemente de todas las variedades. Y mientras miraba, 2 o 3 echaron atrás las cabezas, como dispuestas a picar a Walker. Ella no se desmayó. Fue el choque de Walker contra el suelo lo que apagó la linterna y la sumió en la oscuridad. Él no había gritado por segunda vez y el espanto lo había paralizado y cayó como golpeado por una silenciosa flecha. El mundo entero pareció girar espantosamente ante Audrey, entremezclándose con la pesadilla de la que había visto arrancada. Los movimientos voluntarios de cualquier clase eran imposibles, ya que en el sentido de la realidad la habían abandonado. Cayó inerte en la almohada, deseando despertar pronto. Ninguna noción de lo que había sucedido entró en su mente por algún tiempo. Luego, poco a poco, la sospecha de estar realmente despierta comenzó a imponerse y se convulsionó con una creciente mezcla de pánico y pena que la hizo gritar a pesar del hechizo inhibidor que la mantenía muda. Walker había desaparecido y ella no era capaz de ayudarle. ¿Había muerto, presa de las serpientes, tal como la vieja bruja había profetizado cuando era niño? El pobre lobo tampoco era capaz de asistirle. Probablemente no había llegado a despertar de su estupor senil, y ahora los reptientes seres debían estar acercándose a ella, arrastrándose más y más cerca a cada momento de la oscuridad, quizás deslizándose en ese preciso instante por las patas de la cama o escurriéndose por las vastas sábanas de lana inconsciente del acurruco bajo las ropas, y tembló. Debía ser la maldición. Jig había enviado a sus monstruosos hijos en la noche de todos los santos y había cogido primero a Walker. ¿Por qué? ¿Acaso no él era inocente? ¿Por qué no habían ido derecho hacia ella? ¿Acaso no había matado a sus pequeños crotalos ella sola? Entonces pensó en la forma que tomaba la maldición, tal y como la relataban los indios. Ella no moriría, solo se convertiría en una serpiente moteada. Entonces sería como esos seres que había contemplado en el suelo, esos seres que Jig había enviado para acogerla y enrollarla entre sus filas. Trató de murmurar un hechizo que Walker le había enseñado, pero no pudo proferir ni un solo sonido. El ruidoso tic-tac del despertador sonaba sobre el enloquecedor batir de los distantes tam-tam. Las serpientes estaban tomándose su tiempo. Se retrasaban a propósito para crisparle los nervios. A cada momento creía sentir una tranquila e insidiosa presión sobre las ropas de la cama, pero cada vez resultaba ser tan solo las involuntarias sacudidas de sus sobreexcitados nervios. El reloj sonaba en la oscuridad y sus pensamientos fueron cambiando lentamente. Aquellas serpientes no podían haber tardado tanto. No podían ser los mensajeros de Jig después de todo, sino crótalos normales que se cobijaron bajo la roca y que habían acudido atraídas por el fuego. Quizás no estaban interesadas en ella, quizás se habían saciado con el pobre Walker. ¿Dónde estarían ahora? ¿Se habrían ido, muertas por el fuego, aún reptando sobre el cadáver de su víctima? El reloj sonaba y los distantes tambores atronaban. Ante el pensamiento del cuerpo de su esposo yacido ahí en la oscuridad, un escalofrío de puro horror físico sumió a Audrey. Aquella historia de Sally Compton sobre aquel hombre allá en el condado de Scott. Él también había sido picado por todo un grupo de serpientes de cascabel. ¿Y qué le había ocurrido? El veneno había podrido la carne e hinchado todo su cuerpo hasta que por fin la inflada cosa había estallado de una forma horrible. Un horrible estallido con un detestable sonido de taponazo. ¿Qué estaba sucediendo con Walker en el suelo de piedra? Instintivamente sintió que había comenzado a escuchar algo demasiado terrible, incluso para insinuárselo a sí misma. El reloj seguía sonando como un burlón y sardónico compás para los lejanos tamborileos que el viento nocturno acarreaba. Deseó que fuera un reloj de esfera luminosa para poder saber cuánto duraba aquella espantosa vigilia. Maldijo su propia entereza, que le impedía desvanecerse, y se preguntó
¿Qué clase de alivio atraería el alba? Después de todo, quizás algún vecino podría pasar. Sin duda, alguien llamaría. ¿La encontraría aún cuerda? ¿Estaba aún cuerda? Escuchándose morbosamente, Audrey se percató repentinamente de algo que tuvo que verificar con mucho esfuerzo de su voluntad antes de creer en ello, y una vez más se cercioró. No supo si darle la bienvenida o espantarse. El distante batir de los tam-tam indios había cesado. Siempre le había enloquecido, pero ¿no los veía Walker como una salvaguardia contra la maldad indescriptible del universo exterior? ¿Qué era aquello que repetía en susurros tras hablar con Águila Gris y los hombres medicina de los Wichitas? Después de todo, no debía alegrarse de este nuevo y repentino silencio. Había algo siniestro en ese hecho. El ruidoso sonido del despertador parecía normal en este nuevo silencio. Capaz, por fin, con movimientos conscientes, apartó las sábanas de su rostro y miró en la oscuridad hacia la ventana. Debía de haber clareado tras la salida de la luna, pero distinguió la abertura rectangular perfilada contra el telón de las estrellas. Entonces, sin previo aviso, llegó el impactante y enloquecedor sonido, ese opaco, pútrido plof de piel rasgada y veneno fluyendo en la oscuridad. Dios, la historia de Sally, ese obsceno hedor y ese silencio que le crispaba y laceraba. Fue demasiado. Las cadenas de mutismo cedieron y la noche negra retumbó, reverberando con los gritos de puro terror desatados de Audrey. La conciencia no desapareció con el impacto. Cuán misericordioso hubiera sido. Entre los ecos de sus alaridos, Audrey aún vio el rectángulo salpicado de las estrellas de la ventana de enfrente y escuchó el estremecedor sonido de aquel espantoso reloj. ¿Oía alguna otra cosa? ¿Era el hueco de la ventana del rectángulo perfecto? No estaba en condiciones de sopesar la evidencia de sus sentidos o sentir los hechos de las alucinaciones. No, aquella ventana no era un rectángulo perfecto. Algo parecía invadir el borde inferior. El tic-tac del reloj no era el único sonido en la habitación. Había, más allá de cualquier duda, una pesada respiración aparte de la suya o la del pobre lobo. Lobo dormía silenciosamente y su jadeo de vigilia era inconfundible. Entonces Audrey distinguió contra las estrellas la negra demoníaca silueta de algo antropoide, el ondulante bulto de una gigantesca cabeza y espalda inclinándose lentamente hacia ella. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete! ¡Vete! ¡Márchate, diablo serpiente! ¡Vete, Jig! No quería matarlos. Tenía miedo de que se asustara. No, Jig, no. No volveré a hacer daño a tus hijos. No te acerques. No me conviertas en una serpiente moteada. Pero las deformes cabezas y hombros tan solo se aproximaron a la cama, muy silenciosamente. Todo se rompió de repente en la cabeza de Audrey, y en un instante, la chica, acobardada, se convirtió en una demente enfurecida. Sabía dónde estaba el hacha, colgada en el muro del asidero, cerca de la linterna. Estaba dentro de su alcance y pudo encontrarla en la oscuridad. Antes de percatarse de nada más, esta estaba en sus manos y ella se arrastraba hacia los pies de la cama, hacia la monstruosa cabeza y hombros que a cada momento estaban más cerca. De haber habido alguna luz, la expresión de su rostro no hubiera sido muy agradable de contemplar. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Ahora ella estaba riendo estridentemente y sus cacareos subían de tono mientras veía la luz de las estrellas más allá de la ventana que estaban difuminándose en una tenue pálida que anunciaba la aurora. El doctor McNeil enjugó el sudor de su frente y volvió a colocarse las gafas. Aguardé a que continuara y como guardaba silencio hablé suavemente. ¿Sobrevivió? ¿Fue encontrada? ¿Se explicó alguna vez? El doctor aclaró su garganta.
Sí, sobrevivió de alguna forma y todo quedó explicado. Le digo que no fue cosa de brujas. Fue Sally Compton quien hizo el descubierto. Acudió a la cabaña de los Davids la tarde siguiente para hablar sobre la fiesta con Audrey y no vio humo en la chimenea. Aquello era extraño. Volvía a hacer calor, pero Audrey normalmente estaba cocinando a esa hora. Las mulas estaban haciendo ruidos hambrientos en el establo y no había señal del viejo lobo tomando el sol en su acostumbrado sitio. En conjunto, a Sally no le gustó el lugar, por lo que solo tímida y vaciladamente descabalgó y llamó a la puerta. No obtuvo respuesta, pero aguardó algún tiempo antes de empujar las rústicas puertas de agrietados troncos. El cerrojo, según parece, estaba destrabado, y lentamente empujó. Entonces descubrió lo que había ahí, retrocedió tambaleándose y se asió en busca de equilibrio. Un terrible hedor surgió cuando abrió la puerta, pero eso no fue lo que la anonadó, ya que en el interior de la ensombrecida cabaña había ocurrido sucesos monstruosos y 3 estremecedores objetos yacían en el suelo para espanto y desconcierto de la observadora. Cerca del apagado hogar estaba el gran perro, decadencia púrpura de la piel desnuda por la sarna y la vejez, con el pellejo entero reventado por efecto del veneno de la serpiente de cascabel. Debía haber sido picado por una verdadera legión de serpientes. A la derecha de la puerta estaban los restos descuartizados hachazos de lo que fuera un hombre, vestido por un camisón y con el quebrasado armazón de una linterna en la mano. Carecía por completo de picaduras de serpiente. Cerca de él estaba la ensangrentada hacha dejada caer descuidadamente. Y retorciéndose en el suelo había un ser espantoso de ojos vacíos, que una vez fuera una mujer, pero que ya solo era una muda y enloquecida criatura. Todo lo que este ser hacía era silbar, silbar y silbar. Tanto el doctor como yo nos enjugamos gotas frías de nuestras frentes en ese momento. Sirvió algo en un frasco que había en su escritorio. Dio un trago y me tendió otro vaso. Tan solo pude sugerir temblorosa y estúpidamente. Así pues, Walker no solo se había desmayado al principio. Los gritos le revivieron y el hacha hizo el resto. Sí, la voz del doctor McNeil era baja, pero encontró de todos modos la muerte por culpa de las serpientes. Fue su propio miedo trabajando en 2 formas. Le hizo desmayarse y le hizo colmar a su mujer con viejas historias que la enloquecieron cuando pensó que estaba viendo al demonio serpiente. Reflexioné durante algunos instantes. ¿Y Audrey? ¿No es extraño cómo parece obrado sobre ella la maldición Jig? Supongo que la impresión de la serpiente silbando ha calado muy hondo en ella. Sí, pronunciaba palabras lúcidas al principio, pero se hicieron progresivamente escasas. Su pelo se volvió blanco hasta las raíces y más tarde lo perdió. La piel se le fue llenando de motas y cuando murió... Lo interrumpí sobresaltado. ¿Muerta? Entonces, ¿qué era esa cosa que estaba abajo? McNeil habló gravemente. Eso es lo que nació 9 meses después. Había 3 más. 2 eran aún peores, pero este es el único que ha sobrevivido.